Son niños espirituales porque son carnales. No han crecido. Más que todo son niños deformes, niños debiluchos, que hay que estarlos, como decimos allá en Guatemala, chineando, apapachando. Hay pastores que a eso se dedican. ¿Será su iglesia un orfelinato espiritual? Segundo, hay iglesias que son escuelas, donde solo van a recibir los hermanos instrucción, más que todo teórica. Bonitos mensajes, tal vez bien trazados, bien bosquejados, pero que no han sido puestos a prueba, que no han pasado por el horno de la experiencia. Tercero, ¿será su iglesia una clínica donde se atienden a los enfermos? Ustedes saben que la gente enferma va a una clínica, va a un hospital, y cuando se cura, se va. Así hay iglesias, un ir y venir. Entra la gente, está 6 semanas, 2 meses, tal vez recibe un poquito de liberación, un poquito de sanidad, y después desaparece. ¿Será esa su iglesia? Hay iglesias que son clubes sociales. La gente solo asiste por verse las caras, se saludan y forman cierto vínculo de amistad, pero muy pasajero, y salen a comer juntos, a pasear juntos, pero no hay ninguna profundidad espiritual de ninguna clase. Clubes sociales donde la gente va más que todo a divertirse. Iglesias donde solamente tienen así actividades especiales, concierto tras concierto, y traen cantantes y traen conjuntos, y la gente asiste pero nunca toma raíces en esa iglesia. Yo le veo cara de cariacontecidos a varios pastores aquí, porque ya parece que los estoy denunciando. Ya están nerviosos. Bueno, aún hay circos que son, iglesias que son como circos. Hay fieras amansadas, adiestradas. El pastor es un domador de fieras. Tenemos algunos aquí esta noche. También hay iglesias que son hospicios de ancianos. Puras canas y arrugas. Va uno a esa iglesia y no ve jóvenes. Solo gente ya despechada, que ya ha perdido interés en la vida, que solo van allí a sentarse, a rascarse. Puros viejitos, como yo, para que no se ofendan los pastores, ¿no? También hay iglesias, bueno, gracias a Dios, que son, ¿qué? Centros de rehabilitación de drogadictos y de alcohólicos. Esa es la clase de gente que trae. Gente que tiene serios problemas de tipo moral, problemas de conducta, y están ahí recluidos. Y cuando ya se sienten recuperados, se van. Mire, formar una verdadera iglesia que combine algunas de estas cosas es difícil. Pero a mí esta noche me interesa más que todo otro tipo de iglesia. No los orfelinatos, no las escuelas, no los clubes, no los hospicios, sino una iglesia que sea una base militar, un batallón, para reclutar, para entrenar los soldados que van a luchar por Dios y por su reino en estos tiempos finales. Esta iglesia, Amor y Restauración, es una de esas iglesias. Bueno, todavía no es lo que debe ser, perdón, hermano apóstol, ¿no? ¿Sí? Se está introduciendo, pero hay, hermanos, voy a iglesias que da grima, da lástima
mirar la congregación y uno ve que todos están atados, oprimidos, cautivos. No hay ministerio en el área de la guerra espiritual a nivel, llamémoslo así, cósmico y a nivel personal. No creen en la guerra espiritual. Bueno, la guerra espiritual es algo relativamente nuevo. Yo soy uno de los pioneros de la guerra espiritual en la América Latina y quizás alrededor del mundo. Yo me introduje a la guerra espiritual hace 45 años. Algunos de ustedes llevan 3 meses o 3 años, pero ya este veterano de guerra, 45 años de guerra encima, y le puedo decir, hermanos amados, que es un ministerio absolutamente indispensable en estos tiempos finales. No podemos sobrevivir sin esa lucha, sin ese tipo de ministerio. Yo quisiera preguntarles a ustedes que son pastores, ya sea aquí en Houston o en otros lugares del país, ¿cuántas iglesias conoce usted que están dedicadas, no por entero, pero dedicadas a la guerra espiritual? Yo creo que una iglesia que solo hace guerra espiritual es una iglesia desbalanceada, desequilibrada. Es una iglesia que no va a atraer familias, porque tiene que haber un programa para los niños, para los jóvenes, para las mujeres. Pero uno de los énfasis principales de una iglesia en estos tiempos finales debe ser ¿qué? La guerra espiritual. Esa iglesia no va a avanzar ni va a sobrevivir sin un toque especial en esa área del ministerio cristiano. Últimamente, esta semana, un poco más, he estado leyendo y estudiando de nuevo el libro de Joel, porque hermanos, Joel es un libro, y les invito a que abran allí, es un libro que habla particularmente de los tiempos que nos está tocando a nosotros vivir. Por ejemplo, aquí en Joel, voy a ver si encuentro los versículos, si aquí los apunté, habla de el día grande y manifiesto de Jehová, el día de la ira. Ustedes saben que el día de la ira está relacionado con la segunda venida de Cristo Jesús. Hay 2 eventos principales que están relacionados con la segunda venida, y uno es la gran tribulación y el día de la ira. No los confunda. Dios no va a derramar su ira sobre la humanidad durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación es Satanás el que va a derramar su ira sobre el pueblo de Dios, ya sea el pueblo de Israel o la iglesia de Jesucristo. Yo les puedo probar escrituralmente que primero viene la gran tribulación y al terminar la gran tribulación comienza el día de la ira. Son no eventos paralelos, son consecutivos. Eso quiere decir que uno de los eventos ocurre después del otro. Claro, no son eventos de un día ni de un mes. La gran tribulación, algunos dicen que va a durar 3 años y medio y otros dicen que va a durar 7 años. El día de la ira, pues realmente no sabemos cuánto tiempo va a durar. No está establecido en la Biblia exactamente el tiempo, o sea, meses, años, de lo que llama la Escritura el día grande y terrible o el día grande y manifiesto de Jehová. Pero sí les puedo probar, hermanos amados, que no son una y la misma cosa. Son 2 periodos de tiempo absolutamente diferentes. Para información de algunos hermanos que se van a seguramente estar en contra de lo que yo digo, y yo los perdono de antemano. Quiero decir, no soy dogmático. No pretendo saberlo todo. Me mantengo abierto y dispuesto a aprender más. Pero hermanos amados, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero no va a experimentar la ira de Dios. Nunca en la Biblia habla de que nosotros vamos a ser liberados de la gran tribulación. No hay un solo pasaje. Jesús nos advierte
en el mundo tendréis tribulación. Pablo nos advierte, es menester que por mucha tribulación entremos en el reino de Dios. La tribulación se soporta, se aguanta. En 1 Tesalonicenses 3:3 dice, cuando habla de la tribulación, dice, vosotros sois puestos para esto. Y esa palabra puesto significa ordenados. En cambio, en 1 Tesalonicenses 5:9 dice que no somos puestos para ira. No hay contradicción entre los dos pasajes, porque tribulación e ira son dos cosas enteramente diferentes. Porque están tan calladitos. ¿Ah? Yo no vengo a hablar de escatología esta noche, aunque sí voy a hablar de escatología, porque vamos a hablar de estos tiempos finales, pero en relación a la guerra espiritual. Porque, hermanos amados, estos tiempos van a ser extremadamente difíciles. Y solo los que se preparan adecuadamente, anticipadamente, van a sobrevivir. En 1 Tesalonicenses 4, aquel pasaje clásico que se usa en todos los círculos cristianos acerca del arrebatamiento de la iglesia, dice que Jesús descenderá del cielo, los muertos en Cristo van a descender con él y él se va a detener en las nubes, en los aires, y los muertos van a continuar su descenso para tomar sus cuerpos y van a resucitar. Y dice, y luego nosotros los que vivimos, los que, porque no dicen, los que vivimos y los que ¿qué? Quedamos. Y esa palabra quedamos en el original significa sobrevivimos. Los que sobrevivimos al periodo de la gran tribulación. Juntamente con los que han resucitado seremos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Estos tiempos finales van a ser de intensa lucha, hermanos. Y ya se siente en el ambiente. Últimamente, pues yo he sentido más presión en ese sentido que en ningún periodo de mi vida. Yo les conté que la última vez que estuve aquí, no hace mucho más, hace como un mes, ¿no es cierto, hermano Cantú? Yo crucé los Estados Unidos de costa a costa y frontera a frontera. Crucé los Estados Unidos, 8 vuelos. Y yo les conté al regresar para la boda de, ¿dónde está ese señor? De Toño. Les conté que nunca había sentido una carga por Estados Unidos como sentí esa vez. Yo generalmente pido pasillo, me gusta sentarme en el pasillo, pero en estos vuelos casi inevitablemente me ponían junto a la ventana. Y yo volando sobre los Estados Unidos miraba para abajo y sentía una carga horrorosa por este país, ¿no? Porque yo sentía que con la crisis económica, la crisis política, etcétera, etcétera, Estados Unidos estaba al borde de un abismo. Y creo que todavía hay mucha incertidumbre. La gente está atemorizada, está preocupada por el futuro. Nadie sabe lo que va a suceder después de la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿En qué rumbo? ¿Con qué destino va a ir los Estados Unidos? Y ustedes que viven aquí, legal o ilegalmente, deben comprender, hermanos, de que hay que entrar en un periodo de intensa guerra espiritual para librar a este país de un cataclismo. Ustedes dirán, bueno, ya pasaron las elecciones, ahora podemos olvidarnos del asunto. Pero no, hermanos. Ahora es cuando más debemos estar orando, intercediendo, porque se están haciendo toda clase de compromisos, toda clase de alianzas. El presidente electo y todos los que él está pensando incluir en su gabinete, y etcétera, etcétera, seguramente se están reuniendo, más que todo en secreto,
para trazar su plan de acción. Y le digo, necesitamos pedir que el Espíritu Santo influya y el ejército de Dios influya, porque si no, quién sabe en qué dirección va a ir este país. Bueno, vamos al libro de Joel. Dejemos de inmiscuirnos en estas cosas que algunos dirán no nos importan, pero claro que sí nos importan porque nos afectan a todos. Mira, hermano, lo que sucede en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Ya ven, la recesión de Estados Unidos ha traído el derrumbe de los mercados bursátiles en todo el mundo. Estados Unidos estornuda y a todos les da no solo gripe, les da pulmonía, neumonía. Sí, porque la influencia de Estados Unidos ha sido extraordinaria. Por eso necesitamos prepararnos, hermanos, para el futuro. Crea usted o no crea que vamos a pasar por la gran tribulación, tenemos que prepararnos. Amén. Porque si nos preparamos adecuadamente para la gran tribulación y no ocurre, o sea, no nos toca estar en la tierra durante ese tiempo tan difícil para la iglesia y para la humanidad, pues gloria a Dios, ya estamos listos para ir al cielo, ¿no? Pero si la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación y no nos hemos preparado, ¿ya? Y enfrentamos al dragón y la bestia y el falso profeta y todos sus compinches, todos sus cómplices, ¿qué será de nosotros? Nos tenemos que preparar, hermanos. Muy bien, vamos al libro de Joel y vamos a leer unos versículos y después vamos a hacer algunos comentarios. El viejito es el predicador del evangelio eterno y siempre debían, mire, cuando yo vengo debían de recortar un poquito la alabanza, la adoración, ¿no? Para darme más tiempo porque me están coartando mi libertad en Cristo, me están limitando. Y entonces los mensajes se me quedan a medias casi siempre. ¿Ah? No puedo, mire, es rara vez cuando iglesias aquí en Estados Unidos, americanas o hispanas, es rara vez que yo termino un sermón, porque yo allá en mi territorio predico 1:30, 2 horas y nadie protesta. En cambio aquí son indisciplinados y son incultos y cuando yo me prolongo demasiado se levantan y se van, descarados, atrevidos. Bueno, no anuncie cuándo voy a predicar el resto de esta semana, hermanos, porque no van a venir los hermanos. Leamos a Joel capítulo 2, del 1 al 11. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene, ¿qué cosa? El día de Jehová, es el día de la ira, es el día grande, terrible, grande manifiesto de Jehová, el día de la ira, porque está cercano. O sea, aquí está describiendo los tiempos finales, aquí está describiendo los postreros días. Más que todo está hablando del tiempo anterior al día de la ira, porque aquí en el capítulo 2, si quieren buscarlo, hermanos, en el versículo 30 dice: y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. De modo que Joel está hablando de los eventos que van a ocurrir, ¿cuándo? Antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y nosotros necesitamos estar informados para podernos preparar, para que nada nos sorprenda. Sigamos leyendo. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo, ahora empieza lo bonito aquí.
un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Viene la descripción de este pueblo. Su parecer como parecer de caballos, y como gente a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Fuerte pueblo, ¿qué? Aparejado. ¿Qué significa aparejado? Preparado. Estamos en un tiempo de ¿qué? De preparación previo a los eventos como la gran tribulación o el día de la ira. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes, como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová, oigan esto, Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Me gusta la traducción que la mayoría de ustedes tienen de este versículo que dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hermanos, aquí está hablando de un ejército, de un pueblo y de un ejército. Y de un pueblo y un ejército que está aparejado para la batalla final contra las fuerzas del mal que han tratado no solo de controlar, sino de destruir a la humanidad. En verdad, aquí en Joel habla de dos ejércitos. Y son dos ejércitos en abierta oposición el uno al otro. El primer ejército se menciona aquí en el capítulo 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Aquí habla de 4 insectos. Algunos dicen que son 4 etapas en el desarrollo del mismo insecto. Pero ¿cómo llama la palabra de Dios a este grupo de insectos? En el capítulo 2 y en el versículo 25 dice, os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, los mismos insectos que están mencionados en el versículo 4 del capítulo 1. Mi grande ejército que envié contra vosotros. Está hablando de 2 ejércitos. Yo creo que un ejército de los que está ilustrado por los insectos, son símbolos, son tipos, es un ejército satánico. Aunque Dios dice que es mi ejército, pero es que, hermanos, ustedes saben que el diablo no puede hacer nada sin el conocimiento de Dios, sin el permiso de Dios. ¿Pudo el diablo atacar a Job? No, no lo pudo atacar hasta que Dios le dio ¿qué? Permiso de hacerlo. Aún Satanás está inconscientemente bajo órdenes divinas. El diablo, pobrecito, lo usa Dios muchas veces como instrumento en sus manos para corregir, para castigar a individuos, familias, comunidades, naciones. Por ejemplo, cuando aquel muchacho Jotam, creo que se llamaba, hijo de Gedeón, maldijo a su hermano Abimelech, porque Abimelech, hijo bastardo, se levantó a la muerte de su padre a usurpar el liderazgo en Israel.
Y para lograrlo tenía que hacer a un lado a sus hermanos y hermanas. ¿Y se acuerdan que hubo una masacre? Él contrató mercenarios, hombres vagabundos, y en un día mataron 70 de los hermanos de Abimelech. Solo escapó uno, Jotam, un jovencito, tal vez adolescente, su tierna juventud. Y cuando él se dio cuenta de que Abimelech había arrasado con toda la familia, ¿qué hizo? Profetizó y pronunció un juicio. Y dice la palabra de Dios en Jueces 9, si lo quieren buscar. Jueces 9. Y quiero darles, creo que es el versículo 23. Déjenme buscarlo. Jueces 9, 23. Leamos el 22. Y después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios ¿qué? ¿De parte de quién iba este mal espíritu? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo envió? Dios. Miren, hermanos, inconscientemente el diablo está cumpliendo la palabra de Dios en muchos casos. Él no hace nada a espaldas de Dios. Dios está enterado de todo lo que hace el diablo. Y Él permite que lo haga. Siempre y cuando le va a dar cumplimiento a los planes que Dios tiene para la iglesia y para la humanidad. También tenemos otro caso aquí en 1 Samuel, capítulo 16. ¿Se acuerdan que el hombre que había sido ungido para ser rey de Israel, Saúl, se rebeló contra Dios, desobedeció instrucciones claras? ¿Y qué sucedió? Pues Dios decidió hacerlo a un lado y mandó al profeta Samuel a ir a ungir al futuro rey de Israel, de la casa de Jesé o de Isaí. Desfilaron todos los hermanos, del mayor al menor, y por último Dios escogió ¿a quién? A David. ¿Y qué sucedió? Que cuando Samuel ungió a David, está en el versículo 13, dice: desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. ¿Qué pasó según el versículo 14? Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de ¿quién? De Jehová. Mira, hermano, estos son misterios del reino. Y realmente son cosas que no se conocen, se entienden por medio de la razón, sino de la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. Hay muchas cosas en el mundo espiritual que yo no entiendo, aunque llevo muchísimos años de estar envuelto en todo este trabajo que Dios me ha asignado. Lo que estamos descubriendo, hermanos amados, es que en Joel hay 2 ejércitos, aunque realmente habla de que los 2 son ejércitos de Dios. Sin embargo, uno es un ejército devastador, que va o que está desolando al pueblo de Dios. Leamos el capítulo 1 de Joel otra vez, porque habla de estos 4 insectos. ¿Saben ustedes, hermanos, que estos insectos atacan las plantas, los árboles, y las dejan pelonas? ¿Ah? Acaban con las hojas, acaban con las flores, acaban con los frutos, acaban con todo, dejan el árbol completamente desnudo. Se comen hasta la corteza del árbol, solo queda el tronco. Son insectos. Algunos dicen, como le dije antes, que son diferentes etapas en el desarrollo del mismo insecto. Yo no sé si eso es cierto o no es. Pero la verdad, hermanos, es que este ejército, para mí, es un ejército diabólico que está atacando al pueblo de Dios. ¿Y qué dice aquí en Joel capítulo 1? Sigamos leyendo. Dice el versículo 2: despertad.
Y yo creo que ese es el llamado de Dios hoy. Despiértate tú que duermes. El pueblo de Dios ha estado como anonadado, tiene los sentidos embotados, sentidos espirituales, está como bajo la influencia de una droga. Estamos viviendo un mundo irreal. Mire, la mayoría de las iglesias evangélicas, conservadoras, pentecostales e independientes, ay, ¿qué importa lo que va a suceder? Un día de estos viene Cristo y nos arrebata y nos vamos a ir al cielo, mientras aquí se desata el caos en la tierra, mientras Dios derrama su ira sobre la humanidad. Y nos confiamos, es una falsa confianza. Y no estamos tomando medidas para afinar o para desarrollar nuestra vida espiritual al máximo. No nos interesa saber nada de demonios, ni siquiera de ángeles. Vivimos en un mundo natural, estamos entregados al estudio, al trabajo, y no queremos saber nada de todas estas cosas que tienen que ver con los fines de los tiempos. Yo estuve con un apóstol recientemente en Guatemala, que me dijo, mire, yo ni estudio la escatología porque hay tanta confusión, hay tanta contradicción. Yo no pretendo ser un iniciado en los eventos de los fines de los tiempos. Apóstol, imagínense. Y si así está un apóstol, ¿cómo estarán los pastores y los obreros? Y peor, ¿cómo estarán los miembros y los asistentes a las iglesias? Necesitamos informarnos, hermanos. Aquí dice la palabra despertad, es un mandato divino. Despertad. Y dice borrachos, narcotizados por el enemigo. Y llorad, aullad, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Habla de aullar, de llorar. Versículo 6, porque gente subió a mi tierra, aquí está hablando del ejército, fuerte y sin número, sus dientes como dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid. Y que la vid en la Biblia es símbolo de ¿qué, hermanos? A ver, ¿quién me puede decir? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. ¿Cuál es la vid? Cristo y su iglesia. La vid representa la iglesia de Jesucristo. Después habla de la higuera. Solo mi vid y descortezó mi higuera. ¿Y la higuera qué representa en la Biblia? Ustedes que son expertos en profecía. Representa al pueblo de Israel. La vid, la iglesia. La higuera, el pueblo de Israel. Yo no creo que la iglesia e Israel son la misma cosa, pero hay una relación íntima, porque los dos son pueblos de Dios. Uno el pueblo natural, como las arenas del mar, y el otro el pueblo espiritual, como las estrellas del cielo. La Biblia dice que nosotros somos tan descendientes de Abraham como los mismos israelitas. Los que son de Cristo, linaje, descendencia de Abraham sois, y por lo tanto herederos. ¿De qué? De las promesas del pacto que Dios concertó con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí está hablando de sus dos pueblos, la vid y la higuera. Ahora sigamos leyendo, hermano, rapidito. Del todo la desnudó y derrumbó o derribó. Sus armas quedaron blancas, sus ramas quedaron blancas. Yo no sé qué me está pasando leyendo. Llora. En versículo 9, pereció el presente y la libación de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová hicieron luto. El campo fue destruido. Miren, hermanos, este seminario se llama, o este congreso se llama ¿qué? Jesucristo dijo que los sanos no necesitan médico. La tierra está enferma, la iglesia está enferma. Necesitamos médico. Claro, el médico divino es Jesucristo.
Pero Dios quiere levantar entre su pueblo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que sanen, que sean instrumento de Dios para sanidad de su pueblo y por medio de su pueblo, de la humanidad entera. ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, noten el versículo 11, confundidos labradores, aullad. Esa palabra aullad aparece varias veces aquí en este pasaje bíblico. O sea, aquí hay una descripción de la condición del pueblo de Dios actualmente. Está descortezada. El enemigo ha devorado todo signo de vida en la iglesia. La iglesia se ha convertido, una gran parte de la iglesia, en una institución religiosa, sin vida y sin vigor. La gente va por costumbre, por un hábito. Van al culto el domingo en la mañana, antes iban a la misa, ahora van al culto. Y creen que ya han cumplido con Dios. Gente verdaderamente convicta, gente verdaderamente consagrada, la puede uno a veces contar con los dedos de una o de sus manos. En todas las iglesias hay una congregación, y dentro de la congregación hay una mini congregación de los hermanos más consagrados, más entregados, los hermanos que se prestan, dan de su tiempo, de su talento, de su dinero, de su esfuerzo para extender la obra de Dios. ¿No es así, pastores? ¿No? Hay 100 llamados, pero ¿cuántos escogidos? 8, 10, 12, 15. Y eso es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios, hermanos. Ahora, aquí hay la descripción de la condición del pueblo y de su eventual restauración, porque en el capítulo 2, comenzando en el versículo 18, dice: Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo, y responderá a Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Versículo 20: haré alejar de vosotros el del aquilón, y echarélo en la tierra seca y desierta, y etcétera, etcétera. Más aquí está hablando de la restauración de su pueblo. O sea, en el capítulo 1 habla de la condición del pueblo, una condición lastimera, desolación, provocada por esta plaga de insectos. Y en el capítulo 2 viene la restauración del pueblo de Dios. Pero antes de que el pueblo de Dios pueda ser restaurado, restaurada perfecta salud, tienen que ocurrir dos cosas. Y una es la humillación del pueblo de Dios. La humillación y la intercesión del pueblo de Dios. El ministerio de intercesión y el ministerio de guerra espiritual son ministerios, ¿qué podríamos decir? Gemelos. Más que gemelos, son ministerios siameses. ¿Ustedes saben lo que son los siameses? Los niños siameses que nacen pegaditos de la cabeza o pegaditos del cuerpo, y los tienen que separar quirúrgicamente si fuese posible, porque hay algunos casos en que no lo pueden hacer porque comparten órganos vitales. Tiene que haber ministerio de intercesión. Y tiene que haber ministerio ¿de qué? De guerra espiritual en la iglesia. Y aquí habla del ministerio de intercesión, hermanos. Aquí en el versículo 13 del capítulo 1 empieza: ceñidos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar, venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la liberación. Pregonad ayuno, llamad a la congregación, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Dios, clamad a Jehová. Este es el ministerio de intercesión. ¿Lo creen o no lo creen? Ahora, en el versículo 15 viene la descripción: ay del día, porque cercano está el día de Jehová.
Y entonces, nuevamente en el capítulo 2, comenzando en el versículo 12, habla del ministerio de intercesión. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo, etcétera, 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 hermano. Es un llamado a la intercesión, es un llamado al clamor, es un llamado a que el pueblo se reúna a buscar a Dios. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Como Daniel lo buscó según el capítulo 9 de Daniel. Dice en el capítulo 9 de Daniel, en el año primero de su reinado, versículo 2, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, y dice el versículo 3, y volví mi rostro al Señor, Dios, buscándole. ¿Cómo? En oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es la búsqueda de Dios en oración, en ayuno, intercesión, un fuerte clamor por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios clamando misericordia para la iglesia y para la humanidad. Hay muy pocas iglesias hoy que tienen un ministerio de intercesión. Yo sé que la hermana Leti aquí ha estado llamando a reuniones de intercesión. ¿No es cierto, hermano Pedrito? ¿Cada cuánto se reúnen? Todos los martes. Pero de la iglesia, ¿cuántos vienen? Una mínima parte. Porque no tenemos carga de oración. Yo he sido muy flojo en el área de la oración. A mí me cuesta. Pues soy hiperactivo, aún a mi edad. Parezco esos niños que comen demasiado dulce, más el chocolate, y no hay quien los pare, ven para arriba y para abajo. Eso soy yo. Me cuesta interceder, aunque lo he estado haciendo más en los últimos años, porque Dios me ordenó que lo hiciera. Pero hermanos amados, si queremos que nuestra tierra sea sana, que venga una restauración de la iglesia y de la humanidad, que el reino de Dios pueda ser establecido, pueda ser extendido, ¿qué vamos a tener que hacer? Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Reunirnos para buscar a Dios, para clamarle, para pedir misericordia para la humanidad. Habla de lacerad, habla de aullad. Debe ser un corazón contrito y humillado. Y esto no es fácil lograrlo, hermanos. Tiene que venir una obra del Espíritu que nos redarguya, que nos convenza de la necesidad de dedicar tiempo a este ministerio, que es sumamente ingrato porque es un ministerio secreto. No es un ministerio aquí en público. A todos nos gusta pararnos y, bueno, a veces predicar, a veces cantar y a veces hacer cualquier payasada aquí desde el púlpito, para ser vistos, para ser admirados. Pero encerrarnos por ahí con un grupo reducido de hermanos a clamar a Dios, a interceder, esa es la labor más difícil. Yo creo que no hay ministerio más difícil que ese. ¿Aló? Inténtelo y va a ver. Pero hermanos, ese es el preludio a la restauración del pueblo de Dios. Porque noten el orden. Aquí habla primero de la intercesión y ya en el capítulo 2 habla de la formación y la movilización de un ejército. Dios quiere reclutar un ejército y entrenar un ejército para la guerra. ¿Me entienden, hermanos? Y muchas veces intentamos hacer guerra espiritual sin habernos preparado en oración, en intercesión, y no funciona. Aquí en capítulo 2 del versículo 1 en adelante habla del ejército de Dios. Y como no tengo mucho tiempo, solo quiero decirles mostrarle algunos puntos. ¿Cómo es ese ejército?
cuáles son sus características, sus cualidades. No sé si tendré alguna otra participación en estos días, no sé, pero tal vez podemos seguir con este mismo pensamiento para poder ampliar los conocimientos. Pero noten, hermanos, aquí en el capítulo 2 se empieza a describir este ejército. En el versículo 2, un pueblo grande y ¿qué más? Fuerte. Esto no es lugar para los debiluchos, los flacuchos. Tenemos que ser fuertes. ¿Y cómo somos fortalecidos según la palabra de Dios? Mire lo que dice aquí, en Efesios 3:16 dice, fortalecidos con potencia en el hombre interior por el Espíritu. Nosotros necesitamos una obra profunda del Espíritu que nos fortalezca en nuestro espíritu para la guerra espiritual. Por eso es tan urgente, como les dije la última vez que vine, que la iglesia entera sea bautizada en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se manifieste, ungiendo, llenando, impartiendo sus dones espirituales para que la iglesia pueda entrar en una guerra abierta y franca en contra de Satanás. Aquí hay otro versículo, si lo quieren apuntar, Salmo 138:8, esforzásteme con fortaleza en mi alma, dice el salmista. Salmo 138:3. Salmo 68:28 dice, Dios ha ordenado tu fuerza. Dios ha ordenado tu fuerza. También tenemos Isaías 28:5 y 6, que dicen, aquel día Jehová será por espíritu de fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. ¿Qué necesitamos de parte de Dios? Espíritu de fortaleza. Para tornar la batalla, ¿hasta dónde? Hasta la puerta. ¿Cuál puerta? ¿No dijo Cristo acaso sobre esta piedra o esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán? Una iglesia que va a llevar la batalla hasta las mismas puertas del infierno tiene que ser previamente fortalecida con potencia. Tiene que recibir el espíritu de fortaleza. Por ejemplo, yo estaba leyendo hoy en Job 11, donde dice que, déjenme ver el versículo, dice, no serán fuertes porque no temerán. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos debilita? El temor. Y hay muchos de nosotros que estamos infectados por un espíritu de temor. Le tenemos miedo al diablo, a las repercusiones, a las represalias. El diablo es vengativo, eso todos lo sabemos. Y nos da miedo a que nos ataque, que ataque a nuestros hijos, que ataque nuestros bienes, etcétera, etcétera. Pero miren, hermanos, aquí dice en capítulo 11 y en el versículo 13, si tú apercibieres tu corazón, apercibir es preparar, y extendieres a él, a Dios, tus manos, si alguna iniquidad hubiese en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. Serás fuerte. A ver, ¿qué es lo que nos debilita? El pecado inconfeso, el pecado oculto. Somos muy tolerantes del pecado. Y en realidad, hermanos, hoy es difícil definir el pecado, porque lo que era pecado hace 50 años ya no es pecado, según el pueblo cristiano. Claro, Dios nos ha liberado de un legalismo extremo, pero hermanos amados, yo le doy gracias a Dios que nos ha librado del legalismo, pero nos hemos ido al otro extremo. ¿De qué? Del libertinaje. Y las cosas que hace 50 años eran prohibidas, hoy son permitidas. Hay que definir lo que es pecado, sin caer en un legalismo. El pueblo necesita saber qué es lo que Dios ha permitido y qué es lo que Dios ha prohibido. Y aquí dice que si nosotros apercibimos nuestro corazón y desechamos, abandonamos todas nuestras prácticas pecaminosas, entonces Él levantará nuestro rostro y podemos enfrentarnos al enemigo. ¿Cómo?
fortalecidos en nuestro espíritu y no vamos a tener temor de ninguna clase. El temor es prueba de una debilidad en el espíritu. No solamente es prueba de una opresión demoníaca, sino que es prueba de una debilidad espiritual. Que el Espíritu Santo no está obrando en nosotros como debería de obrar. Entonces, el ejército de Dios tiene que ser formado por hombres y mujeres que han sido fortalecidos. Aquí lo dice en Joel capítulo 2, hermanos. Varias veces menciona la palabra fuertes. Déjenme buscar otra vez, se me cerró la Biblia. Allí lo vimos en el capítulo 2, un pueblo grande y fuerte. En el versículo 11 está: Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales. ¿Y qué más? Muchos son sus campamentos. Y fuerte, según ese versículo, ¿es quién? El que ejecuta su palabra, no el que conoce, sino el que ejecuta. Hoy hay mucho conocimiento bíblico. Andamos de seminario en seminario y congreso en congreso y tenemos archivado mucho conocimiento bíblico, pero la Biblia dice aquí que los que son fuertes son los que ¿qué? Que ejecutan, que ponen por obra, que ponen en efecto la palabra de Dios, que viven en conformidad a ella, que la respetan y la obedecen. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad de los soldados que Dios quiere levantar en su ejército en los fines de los tiempos? Tienen que ser fuertes. Vamos a segundo lugar, está en el capítulo 3, versículo 9 de Joel, dice: pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad ¿a quiénes? A los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Se acuerdan cuando Gedeón reclutó un ejército para enfrentar a las naciones enemigas de Israel? ¿Cuántos se presentaron? ¿Ah? Y Dios dijo: son muchos. Dile a los timoratos, a los temerosos que ¿qué? ¿Y cuántos quedaron? 10,000. Y Dios dijo: todavía son muchos, llévalos a las aguas y yo los probaré. Fue eliminando del ejército a los temerosos y después ¿a quiénes? A los que no estaban verdaderamente convencidos de la necesidad de estar alertas en todo tiempo y lugar para resistir, enfrentar al enemigo. Amén. Los valientes. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Los cobardes. Mire lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 3. Llamé a mis valientes para mi ira. Lo que dice Zacarías 10:5. Serán como valientes que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles. Esa es nuestra tarea, pisar al enemigo, hollarlo, pisotearlo, aplastarlo. Pero para eso tenemos que ser ¿qué? Valientes. Mis valientes. Tercer lugar, si leemos aquí en Joel capítulo 2, ustedes notarán en el versículo, ay Señor, ayúdame. Dice aquí, versículo 7, como valientes correrán, ahí está la palabra valentía otra vez. Como hombres de guerra subirán la muralla y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas, ninguno apretará a su compañero. Y habla, miren, lo que muestra aquí es un sentido de urgencia. Lo que se ve aquí es un sentido de diligencia para hacer la labor que el Padre les ha encomendado. Correrán, no van a andar arrastrando las chinelas, los caites o los guaraches. Correr. ¿Se acuerdan cuando los 3 hombres aparecieron delante de Abraham? Él estaba sentado en la tienda de campaña en lo fresco de la tarde, cuando vio venir a 3 individuos, salió a recibirlos, a invitarlos a que pasaran adelante. Él como profeta
discernió que estos no eran hombres comunes y corrientes. Realmente era Jehová y dos ángeles, o como yo creo eran los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dos de ellos en forma angelical como ángeles de Jehová. ¿Y qué hizo Abraham? Los invitó a cenar. Y lean el pasaje y van a ver, Abraham corrió aquí y después corrió allá y mandó a preparar el pan y me mandó a matar el becerro. Y mira, era una actividad frenética. Y nosotros, hermanos amados, ¿cómo somos para la obra de Dios? Indolentes, indiferentes. No, los que van a formar parte de este ejército en los tiempos finales tienen que ser gente, llamémoslo así, chispuda. Yo no sé cómo dicen eso en México, pero es gente que agresiva, que no se cansa ni se raja, que va a hacer la labor y la va a hacer con excelencia, de la mejor manera posible. También eso lo vemos, hermanos, en Isaías 5. Ay, este viejito sí que está terrible hoy. Isaías 5, versículos 26 y 27. Ahí viene el apóstol. Dios lo bendiga, hermano, muchas gracias. Ahí le doy su propina después. 5, 26 y 27. Dice, y alzará pendón a gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra, y aquí que vendrán, ¿cómo? Pronto y velozmente. Escuchen esto, no habrá entre ellos cansado, ni quien vacile. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Ahí están los soldados que Dios va a levantar en los fines de los tiempos. Gente que está, bueno, enteramente preparada, está alerta, calificada para hacer una labor de estas en los tiempos finales que son terribles para la humanidad. También lo vemos en Isaías capítulo 40, versículo 31. Ya voy a terminar, no se desesperen, hermanos. Échele llave a la puerta, por favor, no deje salir a nadie. 31. ¿Qué dice de los que esperan a Jehová? Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarse las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No se entregan, no se doblegan, tienen un propósito y lo van a cumplir con diligencia. Habacuc 2:2, otro pasaje bíblico. Ya saben dónde está Habacuc. No estaba por allí por Judas, hermanos. 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que ¿qué? Para que corra el que leyere en ella, que corra. Lo que se ve ahí es una dedicación absoluta a cumplir la tarea que Dios les ha encomendado. En cuarto lugar, yo creo que tal vez con esto voy a terminar, hermano Pedrito, por ahí seguimos después. ¿Está de acuerdo? Esto va a obligar a algunos a venir que no pensaban venir, pero a venir a todas las sesiones porque no saben cuándo voy a ministrar yo. Bueno, son disciplinados. Los soldados que Dios está reclutando en estos tiempos finales son disciplinados. ¿Qué dice aquí en Joel capítulo 2? Cuando habla del ejército, noten bien, era un ejército en orden. En el versículo 7 dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos. ¿Y qué? Y cada uno y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, no hay rivalidad, no hay competencia entre ellos.
Cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Hay mucho más que podemos hablar de eso, pero lo que yo veo, hermanos amados, que es un ejército bien disciplinado. Cada uno sabe su lugar, no está compitiendo con nadie, no aprieta a su compañero, no empuja a su compañero para sacarlo del ring, sino que cada uno sabe su lugar y se atiene a ese lugar asignado por Dios en su ejército. Amén. En Cantares 6, 4 y 10 habla del ejército de Dios. Este mensaje no es fácil de predicar, hermano. Yo lo he estado estudiando, repasando, y les confieso que no estoy enteramente satisfecho, pero mire lo que dice aquí en Cantares 6, 4. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa. Esta es la iglesia de Jesucristo. De desear como Jerusalén. Imponente como ejércitos, ¿cómo? En orden. Como ejércitos, ¿cómo? En orden. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos, ¿cómo? En orden. Eso es lo que falta en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Orden. Hay demasiada competencia entre diferentes grupos y entre diferentes líderes, cada uno tratando de deslumbrar. No, estamos trabajando para una causa común, hermanos. Y cuando Dios honra a otro, ¿qué debemos hacer nosotros? Gozarnos. Porque podemos decir, a mí me va a llegar mi turno algún día. Dios a su tiempo me va a exaltar. Yo no necesito promoverme, yo no necesito, ¿cómo podríamos decir? Minimizar el trabajo de otro, degradarlo, desconocerlo, sino cada uno en su lugar que Dios le ha puesto, haciendo el trabajo que Dios le ha asignado. Amén. Quiero preguntar esta noche, ¿y cuántos de ustedes, no voy a decir son parte de este ejército, sino quieren ser parte de este ejército? Dios está reclutando el ejército. Y le voy a decir, hermanos, no en todos los casos es un ejército voluntario. En Estados Unidos ahora el ejército es voluntario. Pero en tiempo de guerra el ejército es ¿qué? Obligatorio. Ciertas personas de cierta edad y ciertas características está obligada a prestar servicio militar, y si no lo presta se le declara ¿qué? POW. ¿Saben lo que es POW? Bueno, no, esa no es la palabra que yo quería usar. Es uno que abandona las filas, un desertor, que se esconde, que se huye. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos americanos emigraron para el Canadá o para México, para evitar el servicio militar. Y hoy hay muchos desertores en el pueblo de Dios. Porque ser soldado de Cristo no es la cosa más fácil. Porque la Biblia dice que toda batalla es con revolcamiento de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda batalla hay ¿qué? Hay heridos y hay muertos. Siempre van a haber víctimas. Y nosotros lo que queremos es una vida fácil. Yo no estoy, digamos, contradiciendo lo que el hermano habló de la prosperidad, no. Pero el énfasis hoy en la iglesia de Cristo es sobre la prosperidad. Y todos queremos ser ricos y todos queremos tener superabundancia y una vida de lujo y de comodidad. Eso no es malo. Pero hermanos, vamos, en el ejército usted va a tener una cama king size. Cuando usted está en el campo, en el frente de batalla, va a tener agua caliente para bañarse y va a tener lociones y perfumes para... No, hermanos,
Cuando está usted en las barracas, cuando usted está en... Mire, hermanos, se duerme muchas veces la intemperie, se sufre, se aguanta hambre, se aguanta calor o frío. Ese es el ejército de Dios. Ahora quiero preguntarles otra vez, ¿y cuántos quieren ser parte de este ejército? Yo sí, si me nombran general de entrada, no, hay que empezar abajo. Cabo, ni cabo, soldado raso. ¿Cuántos están dispuestos? Ay, como un 30%. Otra vez, ¿cuántos están dispuestos? Ay, qué fácil es decir amén, hermanos. Porque Dios va a poner a prueba su decisión y su dedicación. Casi me atrevería a decir mañana Dios lo va a poner a prueba. ¿Cuántos quieren que el Señor los someta a prueba para ver si son dignos de pertenecer a ese ejército? Ay, papaíto, mamaíta, yo no me apresuraría a decir amén porque es duro, pero la recompensa es enorme. Amén. Acaba de pasar el día de los veteranos de guerra. Hasta Obama fue a ponerle una ofrenda floral al monumento de los veteranos de guerra en Washington. Los veteranos son respetados, son queridos, pero de los veteranos de guerra sobrevivientes son una minoría. ¿Cuántos han perecido en el campo de batalla sin ningún honor de ninguna clase? Claro, en este mundo el hombre paga mal, pero en el reino de Dios, nuestro comandante, el jefe, paga ¿qué? Bien. Yo he estado en guerra espiritual más de 45 años, hermanos, y llevo todas las marcas. Tengo las cicatrices, y no solo en el alma, en el cuerpo también. No ha sido fácil. Si yo hubiera sabido hace 45 años lo que me esperaba, yo he pasado por la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y etcétera, etcétera, guerra mundial. ¿Sí? Salgo de una y entro a otra. El diablo ataca en todos los frentes. Pero aquí estoy, vivito y coleando. Y no en tan mal estado que se diga. Y yo les recomiendo, hermanos, si quieren vivir una vida con valor eterno, una vida que tenga un efecto, no solo por una semana, un mes o un año, sino por toda la eternidad, ofrézcanse. Y dígale, Señor, yo estoy dispuesto. Yo quiero formar parte de ese ejército que va a luchar por la restauración de tu pueblo, por la sanidad de tu pueblo. Dios quiere restaurar su pueblo. Está vitalmente interesado a que eso suceda ahora. Pero tenemos que estar dispuestos a dos cosas. Primero, a interceder, a formar parte de ese grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a orar, ayunar, buscar intensamente el rostro de Dios, clamar misericordia para tanto el pueblo de Dios como para la humanidad entera. Y también tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A que Dios nos entrene, nos aperciba para la lucha espiritual. El enemigo es real, no es algo ficticio, no es algo fantasioso. La guerra espiritual es una realidad. Pero con la ayuda de Dios vamos a prevalecer. Y no solo prevalecer, vamos a triunfar. Amén. Puestos de pie, por favor. Ya me están sonando la campana. Hasta el hermano pastor, el hermano Pedro estaba ya nervioso.
No lo culpo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Perdónale al viejito. Yo estoy en pie de las 4 de la mañana, porque tuvimos que estar en el aeropuerto a las 5 para abordar el vuelo. Pero aquí estamos, glorificando el nombre del Señor juntamente con ustedes. Bueno, vamos a levantar nuestras manos y simplemente esta noche por la hora vamos a decir estas palabras. Padre, me ofrezco a ti para formar parte de tu ejército en estos fines de los tiempos. Un ejército que libere la tierra, que conquiste la tierra, que sane la tierra, que restaure la tierra. Un ejército que establezca tu reino, no solo aquí en Houston, o Texas, o América, sino alrededor del mundo. Estoy dispuesto a ir donde tú me mandes y hacer lo que tú me ordenes. Quiero ser un soldado fiel, y un soldado fuerte, y un soldado valiente, y un soldado diligente, y un soldado que ponga todo al servicio de nuestro comandante, el jefe Jesucristo. ¿Están listos? ¿Prestos? En el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad que Dios me ha dado, declaro que ustedes desde este momento pasan a formar parte del ejército de Dios. Ya están reclutados y no les extrañe nada de hoy en adelante, porque el soldado no decide dónde va, a él lo envían. Él rinde su voluntad para que los que están en autoridad en el ejército determinen todos los detalles que son necesarios para que él cumpla la misión para la cual ha sido apartado. Amén, hermanos. Dese vuelta y dígale al hermano que está a su lado o el que está atrás: Dios lo bendiga, soldado. Dios lo bendiga, guerrero. Luchemos juntos por la causa de Cristo. Luchemos juntos por el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Muchas gracias, hermanos, por la paciencia que me han tenido, y que Dios nos ayude a todos a prevalecer.